Hola a todos, bienvenidos. Un Stones Volan Primas de... Adelantamos la final de la Champions. Creo que es el sábado, pero nosotros la adelantamos aquí al FinTweet. JR, no te molestes. Saludo a JR, Greg, Dragón Oro Plata, Dani Dragón Oro Plata y Daniel Baeza. Voy uno por uno, ¿vale? Orden típico. Greg, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí mira otra charla que tenía muchas ganas. Y ahora juntar a todo el mundo teníamos bastante ganas y a ver qué sale, a ver qué sale. Eso, a ver qué sale. Voy a ver cómo puedo coordinar esto. JR, ¿cómo va? Ahora se ve mejor. Sí, buenas tardes. Bien. Oye, una cosa, creo que de los que somos aquí los 5, creo que solo uno puede tener afinidades merengonas. Los otros 4 no las tenemos, ¿eh? Lo digo por lo de la final de la Champions, que creo que el sábado que viene algunos estaremos jugando en campo alemán, quizás. Seguro, eso seguro, eso seguro. Yo tengo alguna afinidad por temas familiares, evidentemente. Estuve en la semifinal que me invitaron, pero yo soy del Valencia, ¿eh? O sea, yo creo que pierdan el Barça y el Madrid a la vez. O sea, bueno, un saludo a Dani Dragón Oro Plata. ¿Qué tal, Dede? Me mola mucho, Dede. Todo muy bien, muchísimas gracias. Estos sí que son los 4 fantásticos, Fantastic Four. No entramos en la parte de prefiero el universo Marvel al universo Champions. Encantadísimo de estar aquí con vosotros y un placer. Vaya plantel que habéis unido, macho. Muy bien. Sí. A ver, ahora va todo de fantásticos y magníficos. Pues están las 7 magníficas, los 4 fantásticos, las Big Four, el Big Three, y pues hoy aquí somos 5 de Champions. Y por último, pues un saludo a Daniel Baeza. ¿Cómo va todo? ¿Por dónde andas? Que seguro que estás en alguna parte del mundo, no sé. Sí, estoy en Ámsterdam, de hecho. Vale. Pero bien, muy contento también. Este plantel me recuerda la época dorada del Barça con Xavi, Iniesta, Messi en su pico. JR se va a poner a llorar. Se va a poner a llorar. Estás como si me recuerdas al Valencia de hace del Piojo. O sea, se nos caen las lágrimas. Bueno, señores, soy un... Daniel Baeza, yo creo que tenemos la misma afinidad futbolística, si más no, parecido. Y creo que el único merengón creo que es el del Señor del Oro, ¿verdad? ¿Que sí? No. ¿No? ¿No? Tiraste mal, ¿eh? Tiraste mal, pues, pero eres originario de la comunidad, ¿no? Sí, soy originario de la comunidad. ¿Qué pasa? ¿Solo hay un equipo en la comunidad o cómo? No, ¿JR? no, mentira. No. Totalmente de acuerdo. Ahí podemos leer. Hay equipos muy buenos. ¿Qué pasa? O sea... Hay equipos, pues no sé por qué en algún momento... Eres del Getafe, ¿no? Eres del Getafe. Exactamente, el Rayo soy. El Rayo. Bueno, pues muy bien. Bueno, señores, vamos a darle caña. Sí, no, hombre, hay que ser... Es que me ha venido, mientras estaba el 30 segundos, me ha venido lo de la Champions tal y cual, y voy a meterlo por aquí, así rompemos un poco el hielo, que tampoco hay que romperlo. Vamos a hablar del oro, vamos a darle caña al oro para bien y para mal, ¿vale? Yo lo primero que os lanzo así, que era para romper un poco el oro, el oro. Decirme alguna frase que os dé rabia del oro, ¿no? Hay muchas narrativas, hay muchas cosas que se dicen, vale, que alguien se atreva a decir, mira, no puedo cada vez que oigo, seguro que a Daniel Baeza ahora mismo le han venido 27 frases, no puedo ni parar, pero que alguien diga una y empezamos, le vamos dando, ¿no? Sí, tal vez yo inicio y 2 frases que odio y van usualmente en la misma oración y es bancos centrales comprando oro, vendiendo bonos del Tesoro americano, igual a desdolarización, te lo dije. Buena. Vale, ¿alguna más? Esta es de las últimas que se escucha mucho. Esa es de las que se escucha mucho últimamente. Pero porque lo importante lo importante es pasa una mosca y eso significa desdolarización, ¿no? O sea, sale una nube, es que están desdolarizándose, ¿no? Que es casi da para otra tertulia, ¿no? Todo el rollo de la desdolarización, que tiene unas ganas de que muera el dólar y no es así. ¿Por qué no es así? ¿Por qué odias esa frase, Dani? Daniel Baeza, para que no haya confusión. Porque aunque sí es cierto que hay ciertos bancos centrales que se cuentan con una mano que han estado comprando oro, eso es cierto, están comprando por razones que no tienen que ver con quieren desdolarizarse. Es totalmente otras razones, pero la gente no entiende bien a profundidad cómo funciona y es mucho más fácil
decir que simplemente el dólar está perdiendo importancia, vean cómo están comprando oro, el oro es una sustitución perfecta del dólar, y entonces esa narrativa es más fácil de entender y de vender, pero cuando uno rasca la superficie se da cuenta que pues no es así, y eso es una de las cosas que vamos a hablar hoy, supongo. Y la venta... Adelante. Sí, adelante. No, sobre todo porque esos dólares que se venden para comprar oro no se destruyen, sino que los tienen otros. Por tanto, no hay desdolarización, ¿no? Solamente cambian de mano, ya está. Nada más que eso. Vale, sí, o sea, aquí mano libre, ¿eh? O sea, que decir que... vale, pero porque la venta de bonos, ¿qué estás diciendo? Porque dices, compran oro y venden bonos. O sea, ¿qué hay ahí que no cuadra? Y es muy sencillo. Por ejemplo, China. Agarremos el ejemplo de China. Por excelencia es el ejemplo que se da para la desdolarización. Entonces, primero, están vendiendo bonos del Tesoro americano. Claro, son enemigos, no necesitan la deuda americana, ellos van a ser la próxima potencia. Esa es la narrativa. La razón real por la que se ve que las tenencias están bajando de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en las arcas de China son dos principalmente. Número uno, como los tipos han ido al alza, las valoraciones de los bonos bajan. Tipos al alza, precios a la baja en bonos, ¿no? Entonces, cuando los precios bajan, pues el inventario de bonos que tenés se te cae por valoración, número uno. Y número dos, están vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos porque se les está incendiando la casa. Los flujos de inversión directa en dólares que están entrando se volvieron negativos, no están recibiendo dólares y eso hace que haya una sequía de liquidez en dólares local y la única manera de cubrirlo y proteger su moneda para que no se les devalúe terriblemente es vendiendo bonos para conseguir efectivo en dólares y luego inyectárselo a la economía. Entonces no es porque quieren vender, es porque tienen que vender. Y luego la compra de oro, sí, pueden comprar oro para marginalmente diversificar sus tenencias, perfectamente, pero no significa que van a dejar de tener bonos de Estados Unidos. O sea, la pregunta es, porque esto es una cosa que se ve, ¿los bancos centrales compran oro porque sí, o para reforzar su moneda, o para, pues, o por alguna otra razón? ¿Tiene una razón concreta o hay varias ahí? Sí, yo creo que hay varias y fue parte del hilo que hoy subí. Y las razones, yo creo que hay tres. Primero, el oro es una buena cobertura para la inflación monetaria, no inflación del IPC, es inflación monetaria, inflación que viene de los bancos centrales. Eso número uno. Luego es una cobertura de riesgos geopolíticos, también es muy buena. Y la tercera es una cobertura de sanciones. Entonces, a diferencia de tener un bono de Estados Unidos, que Estados Unidos te puede sancionar, pregúntenle a Rusia, con el oro nadie te puede sancionar porque nadie emitió ese oro, ¿no? Entonces, esas son razones válidas para comprar oro. Bueno, el oro lo han de tener, en sus propias arcas, ¿eh? Si lo tienen en bancos centrales de otros sitios o en de esto de otros sitios, en bóvedas de otros países, tienen el problema. Sí que es verdad que viendo lo que ha pasado, 300.000 millones de dólares más o menos que tenía Rusia repartidos por el mundo que están congelados, pues evidentemente es mejor tener el oro en tus propias bóvedas y guardarlo tú, ¿vale? Y luego lo que decías, que también estoy muy de acuerdo, ¿no?, con el tema de la inflación monetaria, es decir, la pérdida de valor del billete, de la moneda fiat, la manera de cubrirte de ello es tener activos reales, y el oro es un activo real que tiene persistencia de más de 2.000 años, ¿no?, o 5.000 años, o lo que queramos decir, con lo cual tiene sentido que te sirva para cubrirte de esa pérdida de valor de las monedas fiat. Porque diferencia, que aquí igual hay gente que se pregunta, entre inflación monetaria que habéis dicho y inflación de IPC que decía Daniel Baeza. Por si alguno dice, vale, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, la diferencia es muy sencilla. El IPC es inflación de la economía real. Son aumento en los precios de productos y servicios en la economía real, el supermercado, una caña, etcétera, ¿no?
Esa es inflación de la economía real. El oro, aunque también hay una narrativa, el oro no es bueno como cobertura ante ese tipo de inflación. Y si me permitís ahora, luego de que estén hablando, voy a compartirte un gráfico que quiero que alguien me lo explique. El que diga que es buena inflación de la economía real, que me explique lo que les voy a presentar. Y está la inflación monetaria. ¿Qué es la inflación monetaria? Es la liquidez que crean los bancos centrales, que no es liquidez que entra a la economía real, es liquidez que entra a los activos financieros, que se queda atrapada en la economía financiera y hace que los precios de los activos tiendan a subir. Esa inflación sí es un buen cobertura al oro para esa inflación. Y que los billetes pierdan valor, ¿eh? Es decir, suben los precios de los activos y el billete físico, la moneda fiat, pierde valor, ¿vale? Por eso, ahí hay la discusión de si hay inflación monetaria. La inflación monetaria es aquellos gráficos que hemos visto 1000 veces, que vemos el valor de $1 o de €1, ¿no? Cómo va perdiendo valor y cada vez puedes comprar menos cosas. Pues ahí es donde explica esa inflación monetaria, ¿vale? Y cuando hablas de la inflación real, ahí tiene un razonamiento y es porque el oro sí que es verdad que se utiliza para algunos procesos industriales, pero no tanto como activo de reserva. ¿Qué quiero decir? Así como quizás la plata o el cobre sí que son utilizados para producir muchas cosas, el oro no se utiliza tanto. Entonces, no sube de precio porque haya una mayor demanda para producir más cosas que se hagan con oro, sino que sube de precio porque la gente lo compra para guardar ese oro. No sé si me explico, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo creo que sí. No sé si alguien... A ver, Dani. DD. Clarísimo, JR. Dani DD, sí. Clarísimo, JR. Ha quedado claro. Bueno, yo comentar lo que habla Dani Baeza, JR, pues totalmente de acuerdo. Lógicamente el oro lo compran los bancos centrales, o sea, los bancos centrales ya sabemos que expanden y contraen balances, en los cuales, pues bueno, intentan ajustar lo mejor que pueden, saben, vamos a ser buenos, ¿no? Vamos a pensar que lo intentan hacer lo mejor posible para que se vea reflejado en la economía real esas inyecciones de liquidez que primero atraviesan los activos financieros, como bien ha dicho Daniel Baeza, y lógicamente el oro es parte del balance y el oro está en la parte de activos, igual que los bancos centrales pues tienen, igual que los otros bancos comerciales, tienen activos y pasivos, y el oro está dentro de los activos, está dentro de los activos como la deuda pública, o sea, los treasury notes, los bills, las repos, o sea, esa parte está dentro de activos. En la parte de pasivos pues hay otra historia, los billetes, las reverse repos, los depósitos del tesoro, depósitos de bancos extranjeros, o sea, ahí hay otra serie de historias, ¿no? Entonces, a la hora de controlar la liquidez, evidentemente, en la parte de activos, el oro es lo que es, dentro de la parte de activos, la parte más sólida, tangible y sin contrapartes, como comentaba JR, si las tiene el Banco Central en sus propias bóvedas o bajo control, no son contraparte de nadie y dan solidez a los balances de los bancos centrales, por eso tienen contraparte y otra serie de historias más. Y esa contraparte influye también, lógicamente, lo que ha hablado, lo ha dicho estupendamente Dani Baeza, ¿no? Temas de congelación de activos, pues si tienes bonos o tienes especialmente americanos, pues siempre van a tener que pasar por un banco americano que te lo va a poder congelar en algún momento, lo que ha pasado a Rusia o lo que le puede pasar a Irán o a cualquier otro país. Entonces, claro, todo lo que esté denominado en dólares antes o después va a pasar por un banco americano, ¿no? Que te puede congelar, pues ese tipo de cosas. Entonces, pues sirve como protección y autonomía para un banco central, es decir, cumple una misión doble el oro dentro de los activos del banco central, de los bancos centrales. Uno, da solidez a los balances. Número dos, da autonomía a esos mismos balances. Pero en temas de balances y de la solidez, o sea, da tanta solidez, o sea, se nota, ahí hay estudios, por ejemplo, de cuánto oro tiene que tener un banco central en sus reservas para respaldar su economía, su moneda, lo que sea. O sea, porque al final lo que vimos es, están comprando oro, tantos millones, tantas unidades métricas, ¿no? Pero hay una medida de cuánto hace falta, cuanto más mejor, hay un mínimo. Lo que digo, compran porque bueno, pues vamos a ir a comprar.
No, bueno, no hay nada escrito, menos desde que, lógicamente, desde el final de Bretton Woods, que se despegó totalmente el precio del oro, el mercado del oro, en teoría fluye libre, no está pegado a ninguna divisa ni tiene nada que ver. Entonces es un poquito según la estrategia de cada banco central y las necesidades, y depende también un montón de cuál sea la economía. No es lo mismo el Banco Central americano que el Banco Central de Zimbabue, ¿no? Por deciros algo. Entonces, algunos de los bancos pueden tener estrategias distintas. Dani, sí, levantaste la mano. Sí, las calificadoras de riesgo usualmente cuando evalúan un país para otorgar una calificación, valga la redundancia, usualmente hay una métrica estandarizada, que es que un banco central debería tener entre 3 y 6 meses de importación. El nivel la cantidad de importaciones que hace el país debería tener entre 3 o 6 meses equivalente a esas importaciones en reservas. Claro. Pero como bien dice Dani, o sea, no es una regla de oro. Y reservas es de general. ¿eh? Que reservas pueden ser dólares, no tiene por qué ser oro. O sea, pueden ser las dos cosas, una mezcla de las dos. O sea, reservas en general. Totalmente líquidas, claro, que es un poco también, eso va en lo que está comentando Dani. O bonos americanos. O bonos americanos, que también son considerados Tier 1. En las reglamentaciones del BIS, del Bank International Settlements, los ratios de liquidez y los ratios de solvencia funcionan con activos que tienen Tier 1, que es básicamente cash, que es básicamente reservas propias, que es básicamente oro, que también tiene Tier 1 como liquidez máxima. Y por ejemplo, es muy curioso, ¿no? Porque tras Basilea III, el oro es calificado como el oro que se tiene, ojo, que se tiene, no el oro, los papelitos de oro. Los papelitos de oro tienen haircut, tienen a la hora de ponerlos en los ratios de solvencia y en los ratios de liquidez, tienen haircuts incluso hasta de él. No sé, ahora mismo estoy hablando de memoria, pero no sé si 70% haircut o 50%, a la hora de hacer los números. Es decir, que confían en básicamente lo que tocas, que si no lo tocas no es tuyo y si no lo tocas ese 70% no es tuyo, ¿no? Entonces, lo que comentaba Dani, así es, ¿no? Tienes esos IJR, tienes esos activos que son de liquidez máxima, pero en la parte lo que es oro o lo que es otros activos de ese tipo de liquidez para un banco central depende muy mucho de qué país estemos hablando y qué necesidades tenga ese país. Pero aquí también entramos en una cosa que comentó Daniel Baeza cuando vino al podcast, ¿no? Creo que era un poco el efecto Ishikawa. No sé si era lo del efecto Ishikawa o es que estoy cambiando el nombre. Fujiwara. Es que estoy haciendo otra cosa y es Ishikawa, entonces, pero bueno, no importa. Y creo que también contaba lo del Monopoly, ¿no? O sea, al final, ¿quién puede comprar oro a mansalva y guardarlo sin coste? Es un banco central europeo, ¿no? Sin relativamente coste, ¿no? Más o menos, ¿vale? O se lo puede permitir, ¿no? El resto de la gente, el resto de los mortales, ya no es comprarlo, sino almacenarlo, pues tiene un coste, ¿no? O sea, es decir, es una protección contra la que estamos fuera. O sea, ¿qué vas a comprarte? 2 monedas, es que no haces nada, ¿no? Por así decirlo. O sea, sigue siendo un juego, como creo que creo que la analogía la ponía Daniel Baeza, lo del Monopoly, ¿no? De cuando vas a llegar y dices, no, pues esto está todo repartido, ¿no? Sí, es cierto, es cierto eso. Lo del Fujiwara es como un tema, aunque está levemente relacionado, es más sobre la financialización y la tecnología, entonces no está como directamente relacionado. Pero lo que sí quería compartirles, si me permiten, es... Daniel, déjame que... Sí que está relacionado. Y está relacionado a hace 52 años. Cuando se elimina el patrón oro, la dominancia fiscal tiene total libertad para hacer lo que quiera. Ahí sí que está relacionado, ¿vale? Acordaros que con el patrón oro no se podían emitir billetes si no tenías detrás un respaldo que era el oro, ¿vale? Una vez tú dices, yo rompo esta regla y yo voy a poder hacer lo que quiera, entramos en el efecto Fujiwara, ¿vale? O podemos entrar en ese efecto Fujiwara. Hemos entrado ahora porque la tecnología es ahora, la segunda pata es ahora, pero en ese momento permite que los bancos centrales emitan dinero y sobre todo los estados gasten
sin tener tanto como quieran mientras encuentren quien se lo financie. Nos encontramos en el siglo XXI con tecnología avanzando y entonces es cuando se produce la segunda pata que une, ¿no?, dominancia fiscal con pues todo el tema de la tecnología y el avance. Si no hubiéramos tenido la rotura del patrón oro, posiblemente no hubiéramos tenido el efecto Fujiwara. Solamente hubiéramos tenido a lo mejor una pata o mucho menos intenso de lo que hemos vivido en los últimos años. Creo yo, ¿eh? Es cierto. Romper el patrón oro sí llevó a incrementar exponencialmente la cantidad de activos financieros en el globo. Es muy cierto eso. Era solamente de esa. hecho, deuda que fue paralelo, claro. Lógicamente, cuando se emite el otro lado del balance, cuando tú emites divisa fiduciaria, lógicamente en el lado balance de deuda, pues se aumenta también de manera importantísima. Daniel, cuando quieras tú comparte, ¿eh? O sea, si te dejan, no hay ningún problema. De todas maneras, esto también del oro es muy interesante porque si habéis leído el libro de Los Señores de las Finanzas, y aquí nos lo comenta también Antonio Barco, ¿no?, que hay una comparativa que después de la desconexión dólar-oro, pues la economía de Reino Unido se estancó por seguir ligada al oro respecto a la americana, ¿no? Si habéis leído, aquel que haya leído el libro Los Señores de las Finanzas, que es muy interesante, porque es justo cuando acaba el periodo entre guerras mundiales, y como los 4 grandes banqueros, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y no sé si era Suiza, Alemania, están constantemente como tomando decisiones entre vamos al patrón oro o lo dejamos, vamos al patrón oro o lo dejamos, ¿no? Porque el problema es que necesitan liquidez. Si se anclan al patrón oro no pueden dar liquidez y se estanca todo. Pero si al dejar el patrón oro, pues acabaron en la hiperinflación alemana, ¿no? O sea, como es también complicado. Tendrías una economía más saneada, ¿vale? Pero a lo mejor no hubieses crecido tanto, ¿no? Y esto es una cosa que alguna vez hemos hablado con JR, el tema de que, vale, y entonces aquí la mitad de la gente ni siquiera existiría, ¿no? Porque si no hay dinero para que la gente pueda estar contratada, pues no se plantea tener hijos, y como no se plantea tener hijos no hay familia, ¿no? O sea, es decir, hay un juego también bastante complicado. Ni la tecnología estaría donde estamos ahora. La tecnología, exacto, y eso lo dice muchas veces Daniel Baeza, ha avanzado mucho porque ha habido dinero gratis, por decirlo de alguna manera, que ha permitido el que se haga, ¿no?, el que se invierta dinero en cosas que a lo mejor de salida no se hubieran hecho si no hubieras tenido esa posibilidad de poder acceder con tanta facilidad. ¿Vale? Claro, y estando anclados a un patrón oro, te limita completamente esa creación de liquidez, claro, que luego que como seres humanos nos pasamos de frenada, eso no lo vamos a quitar, ¿no? Pero no hay un punto medio bueno. Sí. No, la idea es tener el punto medio bueno, esa sería la buena. Claro, lógicamente estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando, ¿no? O sea, un patrón oro es un esquema que yo creo que no tiene sentido en un mundo en expansión, en un mundo global. Lógicamente limita muchísimo a los gobiernos en la emisión de deuda, en la generación de potencial riqueza. Esto es como nosotros, ¿no?, en nuestras economías familiares. Lógicamente, si alguien quiere progresar, necesita pedir dinero al banco, ya sea para comprar una casa, ya sea para abrir un negocio, ya sea para un montón de cosas. Necesitas endeudarte, ¿no?, de una manera sana, meditada y lógicamente ponderada, ¿no?, en cierta medida. Entonces, lógicamente, eso no te lo da un patrón oro, te lo da otra cosa, una cierta divisa fiduciaria, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente, esto es como lo que comentabas, ¿no?, que hay un nivel intermedio la mar de sano, de decir, oye, yo hasta me puedo endeudar hasta aquí, puedo acometer hasta aquí, etcétera, para poder repagar de una manera sana las deudas en función del negocio que he generado, una economía, digamos, de calle que funciona, una economía que está alegre, y luego, oye, que también muchas veces los gobiernos necesitan tener esa liquidez para temas de, pues eso, por ejemplo, de tragedias, de tragedias, pues, inundaciones, terremotos, cosas de esas, ¿no? Momentos de crisis en los cuales se necesita y se va a la gente, un montón de gente al paro, y necesita tener esa capacidad para, bueno, pues de sostener la economía, y eso, lógicamente, con un patrón oro, pues no se puede hacer, ¿no? No tiene tal. Luego, además, también el patrón tiene otros inconvenientes importantes, que penaliza gravemente a los países que no son productores de oro. ¿Sabes? Es como los que tienen la maquinita de imprimir, ¿no?, y los que no la tienen.
Entonces, claro, pues en sus épocas, pues seguramente España, en este caso, que no produce oro, en un hipotético caso de patrón oro, estaría hiper penalizada, ¿no? Mientras que China, Rusia, Sudáfrica y Australia y Canadá pues estarían seguramente en una posición muchísimo mejor, y eso es lo que tradicionalmente ha ocurrido durante el siglo XIX en lo que era el patrón oro o patrones bimetálicos. Lo que hacían es que esos países tenían la capacidad, a lo mejor Gran Bretaña no producía oro, Gran Bretaña, pero sus colonias sí lo producían. Entonces permitía apretar las clavijas a los enemigos de la Gran Bretaña, ¿no? Y claro, pues de todas maneras se daban esas voy a decir, desigualdades entre países porque tú produzcas y tú no produzcas, ¿no? De todas maneras, Dani, aunque España fuese megaproductor de oro, aquí sería un desastre. O sea, España, aunque tuviésemos más minas de oro que nadie, aquí seguiríamos siendo un auténtico desastre porque nos conocemos. O sea, esto sería el auténtico cachondeo. Mira, ya he puesto la imagen que me ha pasado Dani Baeza. Explícala porque la tienes más controlada que nosotros. Sí. Este gráfico viene de Cross Border, que es Michael Howell, y lo que muestra es, vean qué interesante, en la línea amarilla es cripto más oro. Entonces, ¿cómo sube el precio de cripto? Más bien, ¿cómo sube el market cap de cripto más oro? Luego la línea negra es la liquidez global. Y la línea punteada negra es la inflación IPC de Estados Unidos. Entonces, aquí ustedes se darán cuenta que no está nada ligado el precio de cripto y oro, que la mayoría aquí es oro, ¿verdad? Porque cripto es muy nuevo. No está nada ligado con la inflación IPC de Estados Unidos, que es la línea punteada. Está totalmente correlacionada con la liquidez global, y la liquidez global mayoritariamente viene de los bancos centrales cuando imprimen reservas bancarias, ¿no? Entonces, por eso es que yo decía que el oro es una buena cobertura para la inflación monetaria, no inflación de la economía real. Perfecto. Sí, no, sí, además. Pregunta, ¿no? Ya que hablábamos de así al panel. La subida del oro que hemos visto, porque ha estado como estancado, ¿no? En los últimos 2 años, más o menos, subiendo y bajando, pero digamos un rango. Pero ahora este disparo que ha hecho hacia arriba, que el otro día en el podcast comentaba Dragón Oro, pues que era una cosa fuera de lo normal, lo mirásemos por donde lo mirásemos. ¿Cómo lo veis? ¿Qué explicación le dais? Os da rabia también. ¿No? China se ha puesto a comprar más oro del que estaba comprando. No se atreve nadie a decir nada. ¿No? ¿Tengo yo el micro apagado? ¿Me oís ahí ahora bien? Sí, te escuchamos, JR, sí. No, decía Mariano, sí. decía, es China. China acelera el paso a la hora de comprar oro, y como activo financiero se había quedado por detrás de todo lo demás, de todos los otros activos que sirven como cobertura para la inflación monetaria, pues alguien dice, coño, esto se ha quedado atrás. Estamos ahí, llevamos mucho tiempo, algunos años, intentando romper los $2.200 y alguien decide que se han de romper esos $2.200. Yo creo que viene por aquí. Es lo que acelera el proceso, ¿vale? Y allí yo quería meter mi frase que me da mucha rabia y que en fin tú la vemos mucho. Como decía yo en mis tesis, o como decía en mis masterclass, el oro había de ser activo ganador, ¿no? Y no es de uno, es de varios. Algunos lo hemos nombrado hace un momento, o hace un ratito. Es de varios, que dicen, es que en mi tesis, ¿no? En mis masterclass... En mis tesis, dice. A ver, JR, esa cuñita me ha encantado, ¿vale? Esa cuñita de la masterclass me ha encantado, ¿eh? O sea, gol en el minuto 93. Esa me ha encantado, la de la masterclass, muchísimo. A ver, el oro. Es verdad, o sea, también quiere entender que entienda, ¿no? Se dice el pecado, pero no el pecador. También tenemos que entender que hay una narrativa del oro, hay una
el pequeño inversor tiene acceso a diferentes productos relacionados al oro. Antes el pequeño inversor no era tan importante, pero vemos que ahora que muchos millones de pequeños también pueden empujar el mercado, ¿vale? Y lo vemos en otros activos. Y también creo que la cada vez más grande posición de fondos especializados en todo terreno, ¿no? Los Dragon Portfolios, ¿cómo se llama? Los portfolios estos de que tienen bonos y tal. Sí, que hay más gente, ¿no? Invirtiendo. Y lo que creo que lo hemos hablado con Dragon Oro, que si los tipos no estarían a 5, el oro estaría a 5.000 ya, porque uno de los factores que más compradores le está quitando el oro, para mí es la renta fija a corto plazo, que te está pagando un 5% con una volatilidad reducida, es decir, reducido casi cero, ¿no? Mientras que el oro, con la volatilidad que tiene, a largo plazo también te está pagando lo mismo. Entonces ahí yo creo que de ahí viene el empujón que ha tenido el oro. Y también porque la gente lo que siempre se critica al oro es que no tienen cupón a cobrar y por eso no es tan atractivo en ciertos momentos, ¿no? Dependiendo de los tipos de interés y dependiendo de lo que significa guardar ese oro con el coste que significa ese oro. Por eso se critica, pero luego, como bien dice Greg, si luego al final capitalizas, ¿no? O monetizas toda esa subida del oro, seguramente te da mayor rentabilidad que estar invertido en un activo de renta fija a corto plazo. Claro, o sea, a ver, para mí el problema que tiene, que es lo que estaba comentando con los bancos centrales, es que lo ideal es comprarlo, y esto es lo que a DD le encanta, es comprarlo y tenerlo tú, ¿vale? Y poderlo guardar en tu casa, ¿no? Porque eso en tu casa no tiene coste, pero claro, tienes un riesgo de seguridad, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal, pero claro, para acceder a comprar oro de una manera como compras acciones, pues ya tienes que pasar por diferentes historias que encarecen, bien por costes o lo que sea, ¿no? Eso es lo malo. ¿Qué pasa? Lo que dice Greg, es una cosa muy atractiva desde un punto de vista narrativa para todo el mundo comprar oro, ¿no? De la forma que sea. Yo tengo oro, yo soy inversor en oro, por eso las masterclass te venden oro, que es la tesis del oro. Y entonces, claro, pues ahora es fácil, se accede y te cuentan todas las narrativas y todos los rollos que quieren vender. O sea, sin embargo, adelante. Una pequeña cuña, ¿eh? Cuando he dicho esto no me refería a Dani Dragon Oro, ¿eh? Hace mucho tiempo que él va hablando de esto, ¿eh? No me refiero a esto, ¿eh? Ni mucho menos. Bueno, él explica cosas muy interesantes. De subirme al carro, porque ya estoy subido no lo eres. No lo eres porque tú siempre has tenido la misma narrativa. Siempre. ¿Vale? Hay otros que de golpe y porrazo, hoy porque toca esto. Es como lo de los expertos en, ¿no? Ahora tenemos expertos en relaciones internacionales, España-Israel, España-Argentina. Hace unos meses teníamos, ¿no? Expertos, pues eso. Gente que... Cuidado. Son los mismos expertos que saben de materias primas, de trigo, de cacao, de guerras, de renta fija, de oro, de tal, porque es que tener en cuenta que el Internet ahora va por stories, ¿vale? Es decir, sube el cacao, pues hay que hablar del cacao. Que hay guerra, hay que hablar de guerra. Que hay no sé qué, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere el clickbait, el que me pinche, el que me vean y que haga algo. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que, digamos, la dopamina a corto plazo, ¿no? De que mi canal también está hablando de esto. Y claro, encontramos muchas tonterías, por supuesto. ¿Por qué? Greg, el otro día en el directo decías que está saliendo dinero de los ETFs, creo que dijiste, ¿no? De oro. Sí, a mí eso es raro. No, yo eso quería preguntarlo, pero como estamos en otro tema, lo dejo para el final. Hombre, adelante. O sea, porque tiene que... Yo creo que tiene todo que ver. Esa, ¿eh? Puede responder. Es que además pensaba que la respuesta es fácil, rápida y ya está. Bueno, no sé si fácil y es rápida o no sé si, pero bueno, yo tengo una, por lo menos es la mía, ¿no? A ver, está saliendo de los ETFs occidentales, ¿vale? Eso significa que generalmente los minoristas occidentales están deshaciendo posiciones porque ha subido $300 en los últimos, o $400 en los últimos 3 meses. Entonces, lógicamente, la gente le ha metido un 30%, vendo. Es normal, o sea, le acabo de meter un palo de 15, de un 15 o un 30, un 40% en los últimos, el último año.
realizo ganancias y mañana será otro día, ¿vale? Esos son los ETFs. Pero si miramos el tiempo, ¿vale? A mí eso es lo que me ha sorprendido, que estos son Gold ETF Holdings, la página además que me has dicho tú. Sí, la de Goldor. Sí, y vemos claramente, es un informe, creo que es mensual, ¿vale? Sí, porque weekly, semanal, pero da igual. Y esos son los ETF Holdings y vemos claramente, esto es el precio del oro, para que la gente entienda el gráfico. Aquí sí que están Norteamérica, Europe, Asia y Other, ¿vale? Y vemos claramente que los que venden, por supuesto, son los norteamericanos y los europeos. ¿Vale? Sí. Los que más. Y este mes, el que más ha vendido ha sido Europa. ¿Vale? Sí. Es decir, luego lo amplió. Entonces, aquí, pero si miramos el gráfico y si vamos aquí abajo, miramos este gráfico a bastante más largo plazo, vemos claramente que la tendencia de salida de capital y, por supuesto, de los europeos en este caso, es desde el año 2020, por ejemplo, ¿vale? Desde aquí, verano de 2020. Y vemos que está tal. También es verdad que aquí tenemos una situación casi igual, pero aquí había mucho menos ETF, ¿no? En el 2012. Entonces, quería preguntar el por qué o qué es lo que vemos o qué es lo que no dice este dato. Sí, fíjate, Greg, que en valor, en billones en negociación en los ETFs, ¿vale? Y hay algún otro gráfico, ahora no sé si seré capaz de encontrarlo. Pero eso es en toneladas y eso es en dólares. En dólares. Si uno va, o sea, digamos que el valor de transacción en billones de dólares de ETFs es realmente marginal, me explico. Normalmente lo que lleva a la negociación del precio del oro, ¿vale? Lo que te dice que el spot de oro es $2.380 o lo que sea, son dos puntos de negociación. Uno que son los mercados de futuros, ¿vale? Y otro que es el punto de mercado over the counter en Londres. En Londres, que son los dos puntos donde te dan realmente las negociaciones potentes en billones de dólares, o sea, en dinero, se hacen en esos dos mercados, ¿vale? Para que os hagáis una idea, estamos hablando de que estoy hablando totalmente de memoria, si no luego pues ya compartiré por redes o como sea, compartiré la gráfica, ¿vale? Pero estaríamos hablando que que Londres, el LBMA, tiene a lo mejor, que os voy a decir, 90 billones de negociación semanal o mensual, lo que sea. COMEX y Mercado de Futuros americano tiene otros 80-90. Shanghai Gold Exchange tiene como 25. O sea, en total, en todo esto, unos 200 aprox, ¿vale? Y ETFs, negociaciones en ETFs, tiene 7. O sea, es decir, ese sangrado de ETFs en el mercado del oro es nada. Sí. No, entonces, es curioso porque es un mercado minorista, los ETFs son mercados minoristas, yo entro, compro, vendo, gano dinero, o sea, pues como una acción, ¿no? O sea, yo entro, gano dinero, estoy un tiempecito, el que me venga bien y tal, ¿no? Los mercados permanentes donde se fijan los precios y donde hay intercambios o bien de contratos de grandes tenedores tipo JP Morgan, etcétera, etcétera, ahí hacen rollovers de contratos y tal, que son los mercados de futuros, o los mercados privados over the counter con contratos estándares, o mejor dicho, contratos hechos ad hoc a comprador y vendedor, donde se mueven grandísimas cantidades de oro, han subido. De hecho, han subido muchísimo. En 2022, creo que esos mercados over the counter estaban en, pues voy a decir, 100 toneladas, 100 y pico toneladas. Ahora, los mercados over the counter 2023 han subido a 450 toneladas de oro. Una salvajada, en un año. Y son cantidades que se mueven realmente en las cuales no sabemos ni quién compra ni quién vende, porque el LBMA no facilita esos datos. En ETFs sí, y en contratos de COMEX también, porque en contratos de COMEX tú entras en la paginita y ves que JP Morgan tiene tantos contratos, vendedores, compradores, etcétera. Citi tiene comprador, JPM tiene vendedor, y claro, evidentemente este tipo de bancos de inversión están en los dos lados, compran y venden, compran y venden, compran y venden, ¿no? Y se están llevando sus márgenes. Pero en over the counter, ahí sí que no hay nombres. Ahí puede ser ¿qué os voy a decir yo? Un joyero en China
como podía comentar JR Elisa, que compra a través, por supuesto, tienes que ir a través de la mano de un banco. Entonces, un joyero chino contrata a un banco emiratí, de Emiratos Árabes, que vaya a través de uno de los jugadores, vamos a decir, aceptados en esa mesa de juego, que puede ser, por ejemplo, HSBC, compra oro, llega a un acuerdo con un banco vendedor o con otro parte vendedor también, con otros 2 bancos por delante, y llega a un acuerdo de te pongo tanto oro en tal sitio, te lo vuelo, no te lo vuelo, te lo mando, como sea, ¿no? Y ahí es donde se hacen las grandes transacciones de oro. O sea, donde los billones cuentan. Es decir, sobre 200, ya os digo, sobre 210, 10 en ETFs y 200 o bien en mercados de futuros con contratos, en los 3 mercados, o bien en este mercado over the counter. Con lo cual, realmente los minoristas, o sea, los minoristas, claro que sí, al fin y al cabo eres el que compras la joya, ¿no? En la India son los que compran las joyas, o los que compran esto, o los que compran lo otro. Pero realmente los que van al mercado son grandes tenedores que lo guardan, que pueden ser fondos, ahí no lo sabemos en over the counter, no sabemos ni quién vende ni quién compra. Y entonces ahí es donde realmente se marcan los precios del oro. Ahí hilo con algo que ha comentado antes JR y que decía, y que ahora comenta aquí José Julio, ¿no? Dice, ya no es la producción anual, hablamos en términos globales, ¿no? Porque tampoco hay tantísimo oro, ¿no? Los típicos gráficos de que todo el oro extraído cabe en un portacontenedores o en un cubo de no sé cuántos metros por no sé cuántos metros, ¿no? Y dice, en la producción anual de oro da para tanta compra, o sea, hay tanto oro, o sea, quiero decir, porque en teoría hay poco, ¿no? Relativamente a otras cosas, y sin embargo, pues uno están acumulando, no paran de haber transacciones, o sea, ¿qué ocurre aquí? ¿O se mueve mucho papel oro? ¿O qué se mueve? Se mueve mucho papel oro. O sea, a ver, realmente la producción anual, para que nos hagamos una idea, números gordos, estamos hablando que estaríamos hablando por entre los 3.500 y los 4.000 toneladas más o menos al año, de las cuales China es el primer país productor, que está en los 300 y pico. Ni que decir tiene que esas 300 y pico ni salen de China. Lógicamente están pidiendo más como para que saquen ellos la suya. O sea que eso ya se da por hecho que eso se queda en el agujero negro chino, ¿vale? Esas 300 y pico. Luego está Rusia, que también le mete caña. Luego tienes pues Australia, Canadá, Estados Unidos, países africanos también tienen sus cositas y tal. Entonces, más o menos estaríamos hablando de eso. Ya os digo, simplemente el año pasado más del 10% de ese oro físico se movió en mercados no opacos, porque son legales, simplemente mercados donde no se da comprador-vendedor. Entonces, se hizo más del 10%, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de oro que se comercia con contratos de futuros. Y entonces, claro, con los subyacentes que ya sabemos, ¿no? Es decir, cada papelito de oro, cada contrato de futuro, como sabes que no va a haber entrega, sobre todo en la parte occidental. Shanghái es otra película, porque en Shanghái te lo van a pedir. Los joyeros que compran los contratos de futuros te van a pedir la entrega, ¿no? Pero en COMEX y en el LBMA, los sospechosos habituales, grandes banqueros, etcétera, no te van a pedir. Eso es un juego financiero absolutamente. Ahí no hay oro. O sea, un papelito que pone vale por 30 de oro, pero como podría poner cualquier cosa, vale por 30 de cacao o vale por 30 de hierro, si te da igual, porque lo que vas a hacer es jugar con el precio final y llevarte tus márgenes. Básicamente va de eso. Me lanza aquí una pregunta, ¿vale? Estaba mirando el JR quiere apuntar algo. Vale. Estaba mirando y no te he visto, JR, perdona. Daniel, Dragón Oro. ¿Por esa razón las mineras de oro se han comportado relativamente tan mal respecto al precio del oro? Seguramente. Es que el problema de las mineras de oro va tienen costes, sí. Ahí Daniel Baeza nos puede ayudar también, ¿eh? Tienen costes y tienen toda una serie de estructura, ¿no? Balance, cuentas, resultados y demás, que eso influye muchísimo. Y riesgos inherentes que el oro en físico no tiene. Hemos dicho que no tiene contraparte oro físico. Una vez que lo tocas ya se acabó, es tuyo, no hay deuda, no hay nadie detrás. Por ejemplo, el otro día salió que una minera china que está asociada con Barrick en Papúa, creo que era, si no recuerdo mal, en Papúa Nueva Guinea, le habían revocado una licencia. O sea, tenía una licencia, tenía abierto una explotación, letal, y llega el gobierno de turno y te la revoca. Se acabó. Se cierra la explotación, adiós, muy buenas. Entonces, claro, esos riesgos existen. Hay ahora mismo riesgos importantísimos en la parte de sostenibilidad ESG.
¿vale? Las mineras en general tienen problemas de financiación, porque no son los fondos ESG no invierten en minera. A ver tú cómo vendes tú que un fondo de inversión o esa liquidez que entra en el mercado financiera termina en las mineras, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Es difícil porque tiene una narrativa difícil. Estoy hablando del año 2024. Una narrativa difícil. Tiene una narrativa difícil política. A ver qué ministerio, qué gobierno dice voy a abrir una mina de oro que si contamina, tienes a Greenpeace con las pancartas, ¿sabes? Es una narrativa complicada también. Luego tienes otra narrativa muy complicada, que es la parte de personas. Y es un riesgo importante. Hace 30 años o hace 40 años, no decir que a nadie le importaba qué carajo se hacía Barrick en Papúa Nueva Guinea, en la selva, ¿no? Como si tienes empleas a 1000, a 300, como si iban en sandalias. Ahora no, ahora Barrick tiene unos compromisos de sostenibilidad en cuanto a personas, en esa pata de sostenibilidad en cuanto a personas, que tienen que tener una atención médica, tienen que tener protección individual de tal, tienen que tener un sueldo digno, tienen que tener una sanidad, una educación, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos costes siempre para la empresa. Ya digo, y siempre con el riesgo de que te revoquen una licencia en cualquier momento aparte, porque te cambia un gobierno, ¿no? Entonces, aparte esos riesgos se pagan. El propio oro, que recordemos que no está o sea, no está ahí una bola de oro, o sea, está en pepitas, está diseminado, no aparece en un... cuesta sacarlo porque por naturaleza no existe escaso, una bola de oro como una bolsa, sino que está totalmente diseminado. Cada vez. Todo lo que ha sido fácil de sacar y se lleva sacando oro los últimos 2.500 años, 3.000 años. Todo lo que era potencialmente fácil de sacar ya se ha sacado. O sea, ahora, claro, lógicamente hay gente que puede decir, oye, no, mira, tecnológicamente la evolución tecnológica va a hacer que haya nuevos métodos de extracción de oro, de tal manera que, mayor eficiencia, que seamos capaces de hacer Claro que sí, pero para eso se necesita inversión, lógicamente, ni más de. Inversión que no hay porque los criterios ESG no permiten esa inversión o no permiten esa inversión a grandes tal. Luego, lo mismo con nuevas prospecciones, ¿no? Es decir, se necesita dinero fresco para hacer nuevas prospecciones y decir, oye, pues me voy a ir, estoy en Papúa Nueva Guinea en el sector 4, pues me voy a ver qué pasa en el sector 20 de Papúa Nueva Guinea, meterme en la selva, porque claro, lógicamente, como os podéis imaginar, el oro no está, las minas de oro ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Suiza, no, eso ya se sacó cuando hubo que sacarlo hace 1500 años. Ahora tienes que irte a sitios remotos, sitios muy complicados, donde hace falta infraestructuras, hace falta electricidad, hace falta carreteras, hace falta, tienes que montar una operativa de 3 pares de narices y ya os digo, normalmente no está aquí al lado de casa. No, pero ahí hay una cosa que además me fascina siempre, que es que más o menos, en términos así relativos, a lo largo de la historia, vale, con diferentes capacidades tecnológicas, pero el oro que se ha extraído es más o menos el mismo, ¿no? Proporcionalmente, más o menos. O sea, relativamente hablando, ¿no? Es una cosa que a mí me parece fascinante, ¿no? Que en el mundo en el que estamos, con la tecnología que hay... El último siglo, yo creo que el oro prácticamente desde el 80% del oro que se ha extraído en el mundo ha sido en el último siglo, o sea, desde 1880 más o menos. Y Sudáfrica, que es un país relativamente nuevo, o sea, me refiero a relativamente nuevo, entendámonos, o sea, ha estado ahí toda la vida, ¿no? Pero me refiero a una explotación minera como tal, empieza lo que era antigua Rodesia, y que era colonia británica, y la propia Sudáfrica colonia británica, y empiezan a extraer oro pues en las últimas décadas del siglo XIX y se ha extraído prácticamente el 55-60% de todo el oro que se ha extraído en el mundo es sudafricano. O sea que hay muchas posibilidades de que vuestro anillo de alianza, si estáis casados y está hecho de oro, venga de Sudáfrica. 6 de cada 10, que sea así. Incluso llegó a un tope que es impresionante, ¿no? En los años 70 de extracción, que era una auténtica locura, que hablamos de en torno, yo creo que llegó a rozar hasta las 1000 toneladas al año. Creo que fue en el año 74, 75, 76, por ahí llegó a tomar un pico y desde entonces ya está en caída libre en cuanto a ayer. Ahora mismo apenas pasa, creo que las 100 toneladas de milagrito, y no sé si llega, está entre 90 y 100 poco. Sudáfrica, fijaos, en 40 años, escasamente 40 años, pues ha perdido el 90%, porque ya las minas se han agotado, no hay.
No es que, a ver, no es que no haya, no hay a estos precios, siempre digo lo mismo. Si pones el oro a 10.000, ya te digo yo que van a salir nuevas minas, claro que sí, lógicamente, porque las haces financieramente viables. Como es lógico, pero a estos precios de 2.000 y pico, pues el oro que hay es el que hay y las minas que dan es lo que dan, ¿no? A estos precios. Hago una pregunta aquí que iba a decir antes, pero tenía JR. Estaba viendo el hilo de Daniel Baeza, ¿no? Y dice que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional sugiere que la mayor parte del aumento de tenencias de oro proviene de unos pocos bancos centrales, ¿no? Que más del 50% de la acumulación de oro desde el 2009 viene de China, Rusia y luego de pequeños bancos centrales, Turquía, India, Kazajistán, Uzbekistán, Tailandia. Y aquí yo digo, eso, que los bancos centrales estén comprando oro es un indicador de que el país va hacia problemas, de que se va a meter en movidas, porque los países que están saliendo aquí no es Europa, no es Estados Unidos, ¿no? Son países pues que en la escena geopolítica están ahí en el candelero, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, Mariano, pero también, digamos, un comentario interesante ligado a la pregunta que hizo José Julio, es que aquí es donde uno ve en tiempo real la diferencia entre un activo con oferta limitada y un activo con oferta no tan limitada, ¿verdad? Bonos del Tesoro de Estados Unidos, digamos, versus oro. No necesariamente tiene que haber nueva producción de oro. El oro que hay es el oro que hay. Lo que va a suceder es, la analogía es una ballena entrando a una piscina. ¿Qué va a suceder? Es la misma cantidad de agua que hay. Lo que pasa es que la levanta toda. Entonces, para que se den una idea, el market cap, el valor de market cap de la deuda de Estados Unidos está alrededor de 52 trillones de dólares. Y el market cap del oro, si no me equivoco, está en 16 trillones. Entonces, 3.2 veces más grande el mercado de los bonos estadounidenses. ¿Qué significa eso? Que flujos marginales que salgan de los bonos de Estados Unidos hacia el oro es la ballena entrando en la piscina. Exactamente. Entonces, yo creo que, y bien lo que dijo Dragón Oro, genial, de que lo que está pasando es compras de oro físico, ¿verdad? Entonces, ahí es todavía más directo el impacto en precio que si fuese oro en papel, que son los ETFs. Pero bueno, al final, así haciendo un número fácil, que son los que a mí me gustan, 1/3 de la deuda respaldada por oro, tampoco así en términos globales, ¿no? Habría que ver quién tiene la deuda y quién tiene el oro, ¿no? Pero pues tampoco está tan mal, ¿no? Aproximadamente. Sí. Si tenemos así, haciendo números rápidos, que me gusta hacer a mí, JR. Claro. Pero es 1/3 de la deuda americana, no de la deuda del mundo, El oro es de todo el mundo, Exacto. Pero prácticamente la deuda del mundo que puede estar ¿en cuánto? ¿En el doble, el triple? Más de 300 trillones de dólares. O sea, deuda privada y deuda pública, La suma de todas. Décima. Más de 340 me parece que son, 330 y pico. ¿Y cuánto oro hay? Sumando pública y privada. El market cap del oro ha dicho Daniel que son unos 17 trillones. Yo me quedaría solo con la pública. Aquí os hago la pregunta. Estamos mal, entiendo que 17 trillones respecto a 300 no sé cuántos. Sí, pero yo ahí dejaría la privada, porque la privada en teoría tiene sus activos y sus historias, ¿no? La pública... Bueno, y la pública también tiene sus activos, ¿no? Ahí yo le doy la razón a Daniel, que muchas veces lo ha dicho. Cuando el Tesoro americano hace un puente, el puente es la garantía, es el activo, ¿no? Que cubre el pasivo. Es decir, todo tiene un... Bueno, creo yo... No, pero no, me refería... No que te das activos, es decir, que al final pues una empresa se puede haber endeudado para unos fines en concretos y en teoría se supone que se va a endeudar bien, se supone, ¿no? Los estados son los que preocupan su deuda, ¿no? Preocupan en el sentido de que, bueno, pues se pueden endeudar todo lo que quieran y también son los que son capaces a través de los bancos centrales de comprar el oro a mansalva, ¿no? Entonces, pero bueno, aproximadamente estaríamos yo creo que será la mitad, ¿no? De los 300 millones, aproximadamente igual 150 es la deuda pública global, por ahí estaríamos hablando de una décima parte, entre una décima y una 20ª parte, ¿no? Del oro respalda la deuda global.
Ya no es lo mismo. Entonces podemos emitir más deuda, digo. No es mucho, tío, no es mucho. No es mucho. Estáis confirmando. Vamos a ver. Aquí os voy a dar yo venga, doy un salto de, ¿vale? Con la tecnología blockchain en la que tú te puedas emitir tu propia moneda, yo ahora me compro 10 monedas de oro, creo una moneda respaldada por esas monedas y las vendo. Y si Greg, y si vosotros y los que estáis aquí os creéis lo que yo digo, que yo tengo 10 monedas de oro, pues las podéis comprar y ya puedo emitir moneda. Porque la tecnología cripto lo que te permite es crear tu propia moneda. Lo hemos visto. Lo que pasa es que están creadas respaldadas por un perro en una foto, ¿vale? No por algo físico. Y tiene el mismo valor que el dólar, ¿no? Cada vez menos, no. A ver, el problema, uno de los mayores problemas de los criptos es eso, de que todo el mundo se ha puesto a emitir en base a nada y la gran narrativa que tenían de, no, es que hay solo no sé cuántos bitcoins, sí, pero hay no sé cuántos bitcoins, luego hay Ethereum metidos en bitcoins, luego hay no sé qué, y te das cuenta de que la emisión es más grande que la quantitative easing, ¿sabes? Entonces, no sé. Bueno, y que un bitcoin es divisible entre 100 millones. La gente, esto es como que no, ¿sabes? O sea, divisible entre 100 millones. Tú puedes comprar satoshis. Entonces, si tú lo mides los bitcoins en satoshis, te sale un supply ilimitado prácticamente, ¿no? Pero si yo lo agrupo es como si cojo la deuda y digo 51 trillones lo voy a dividir entre 10. Solo hay 5 trillones. Esto está de puta madre. Es una mentira como una casa. Pero es lo que decíamos al principio, ¿no? El público, la gente, son cosas que no quiere escuchar. O sea, no quiere porque no molan, porque van contra la narrativa. Tal vez aquí en defensa de Bitcoin, sí, hay muchísimas otras criptos que tienen cantidad ilimitada, es cierto, pero Bitcoin solo tiene 21 millones. O sea, no importa cuántas otras criptos hayan en el universo, de Bitcoin solo hay 21 millones. Y el Satoshi es el equivalente a que tenga, es lo mismo que tener un billete de €1 o 100 moneditas de 1 centavo. ¿No? Es lo mismo, no se agranda el tamaño de la pizza si lo partís en 40 piezas o en 15. Vale, pero aquí viene mi crítica a eso. Mi crítica es que tú en el mercado, o sea, tú en el mercado no compras un céntimo. ¿Qué va a hacer Nvidia? ¿Qué va a hacer Nvidia? Mariano, ¿qué va a hacer Nvidia? Pero es que no, vale, Nvidia va a hacer un split. Lo que va a hacer, pero lo que quiero decirte, tú vas al mercado de divisas y tú no compras un céntimo. O sea, los céntimos están creados para ajustar, desde mi punto de vista, ajustar los precios a nivel de calle. Si no, lo mínimo sería $1 o lo mínimo serían $100 o lo que sea, ¿no? Y entonces no podríamos comprar un chicle o comprar algo que se ha producido por menos de $1, no se puede. El céntimo está creado para que tú a nivel de calle puedas ajustar los precios de todos los productos y puedas producir lo que quieras. Pero en el mercado financiero, lo que te están cotizando es un mercado mayorista. Entonces, tú compras o me compras $100.000 o 100.000 francos o no me compras nada o me compras 100 onzas de oro o no me compres nada, ¿no? En el Bitcoin puedes comprar un Satoshi. Entonces, ahí hay un tío, digamos, con $50 entra al mercado oficial de Bitcoin y está comprando $50. Tú con $50 no compras 50 céntimos o sea, no compras ni petróleo ni nada, ¿vale? O sea, por eso digo que ahí, si Bitcoin te cotizase en el mercado bajo satoshis, que es como debería, que es la unidad mínima, igual que las acciones, oye, unidad mínima, tú tendrías en vez de salirte 21 millones, te saldrían un porrón, pero te saldrían pues 21 cuadrillones, creo que es. Si solo hubiesen 21 millones cotizando exactos, 21 millones es una cantidad tan pequeña que no habría liquidez. O sea, si me compras de Bitcoin de uno en uno, de ¿qué vale? 60.000 en 60.000 pavos, no habría liquidez. Pasaría como otros muchos activos que lo sacan y como hay tan poco, pues no hay suficiente. ¿Vale? O sea, ahí hay una trampa en la cotización, porque Bitcoin originalmente, que esto es otra cosa que la gente pasa por alto, es peer-to-peer cash electronic money. O sea, está diseñado para cumplir una función de cash a nivel de calle. Y esa misma función se ha llevado a cotizar. Y ahí es donde está
no es que solo hay 21 millones, depende de cómo los mires. Depende de cómo los mires en términos de cotización. En el oro pasa lo mismo. O sea, el oro, lo sabéis, cotiza 100 onzas. No te cotiza una onza. Si tú quieres comprar una onza, te vas a la joyería y te meten el palo, ¿no? Te meten el upside. ¿Por qué? Porque te estoy vendiendo mucho menos de lo que cotiza en el mercado. Bitcoin lo que pasa es que es una cosa rara que sale de un sitio, se mete en otro, está cotizando y las narrativas pues se lo llevan, ¿no? Totalmente. No, te iba a decir, Mariano, te iba a decir, hoy en día hay plataformas que tú puedes comprar una centava parte de una acción. No tienes por qué comprar. Te dan esa posibilidad. Es decir, se están creando derivados o se están creando subproductos que te permiten eso. Con lo cual, yo te digo... Pero son, JR, esos son intermediarios. Es como el de la... Es un intermediario que compra bueno, en el porque mercado no puedes oficial... comprar un Satoshi. ¿Por qué no puedes comprar un Satoshi? Que haya un intermediario que te lo permita comprar. Pues no, pero es que es el propio mercado el que te ofrece Satoshis. Es como si tú ahora fueses al mercado del oro y comprases una onza de oro en COMEX. Se reirían de ti, dicen, ¿qué me estás contando? O sea, tú me compras 100 onzas a 100 onzas o no venga aquí, en el petróleo, en las materias primas. Tú me compras, porque son mercados mayoristas. Lo que pasa es que Bitcoin es una cosa minorista, cotizando como un mayorista, con la narrativa de los 21 millones, pero que en realidad el mínimo que puedes comprar en el mercado oficial es un Satoshi, que es una 100 millonésima parte de un Bitcoin. Es decir, un tío con $50 está entrando en el mercado. O sea, ahí eso es un... es que si lo piensas, o sea, no tiene mucho sentido. Pero por lo que digo, o sea, y volvemos al oro, porque si no se nos va. Primera línea del white paper de Satoshi, que es que todo el mundo peer-to-peer cash electronic money. Eso es lo que es Bitcoin. O sea, no es una reserva, no es nada de lo que dicen, pero es que eso ya no interesa, es lo que digo. O sea, si llevo mucho tiempo dándole vueltas, pensándolo, analizando, hablando con gente, tengo pendiente traer a un filósofo que te lo clava totalmente. Voy a hacer otra. ¿Qué opináis de que la hablé también con D&D, la famosa frase de una onza de oro te compraba unas buenas alpargatas y una buena toga, ¿no? Y hoy en día te compra un buen traje y unos buenos zapatos, que es una manera de reflejar el tema de la inflación, pero esa sería IPC, no inflación monetaria. No van unidas. Bueno, dejo a otros que yo ya dije lo que opinaba, que había ciertas desconexiones ahí, pero bueno, vosotros podéis decir. En el fondo van unidas. Lo que pasa es que tiene más importancia la inflación producida por la inyección de liquidez y por la creación de dinero que no la de comprarse un vestido. Pero eso pasa con todo. Eso pasa con todo. Con lo cual tiene también su sentido que también lo veamos en menor medida desde esa perspectiva, ¿vale? Por cierto, añado una cosa a lo que decías de lo del filósofo, y vuelvo un momento atrás. Tenéis que escucharos la entrevista de Gary Stevenson, el trader de Citi que ha escrito un libro, ¿no? Que entre otras cosas, a ti te va a gustar, Mariano, dice que el tema de las criptos son un timo, ¿vale? Pero habla de otras cosas que creo que son muy importantes y que, por ejemplo, Daniel y yo, y creo que todos pensamos del mismo parecer. Va para otro día. Daniel Dragonoro, lo que ibas a decir. Sí, yo iba a repetir un poco lo que comenté en su momento, ¿no? en el canal, que es muy relativo, ¿vale? O sea, hace 2000 años Roma tenía una población, tenía una oferta monetaria, un circulante, ¿vale? Que sería el que sea, tenía un estándar de vida que sería el que sea, y que yo creo que no es directamente trasladable a lo que tenemos ahora, ¿vale? Tenía un mercado limitado por un montón de cosas, ahora tenemos un mercado globalizado, tenemos comunicaciones, tenemos un montón de cosas que no. Entonces, no veo trasladable eso. Habría que ver lo que se puede considerar como una túnica y cuánta gente tenía acceso a una túnica de esas características en el Imperio Romano. ¿Vale? Y cuánta gente tiene acceso a un buen traje ahora mismo en función del porcentaje de población, etcétera, 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 ¿no? Por eso yo sí, pero no. O
sea, yo queda bien lógicamente, para la parte de que la gente se le quede la lectura, de que conserva el valor, que es valor y fantástico, pero luego a la hora de, si rascas un poco en la frase y entras dentro de, oye, voy a investigar, pues ya lógicamente no, porque los oficios ni los pagos son iguales, ¿no? A un legionario romano le pagaban X, ¿cuánto le pagan a un militar español? En comparación, mucho menos, poco, regular, más, por deciros algo, algún oficio equivalente, y seguramente a un artesano alfarero romano le pagaban o le ganaban tanto. Pues ¿cuánto gana un alfarero ahora? O sea, no son trasladables los empleos, no son trasladables la riqueza general, no es trasladable la masa monetaria en circulación en el Imperio Romano como ahora, no es trasladable el estándar de vida general respecto en qué punto estás en la pirámide de ingresos, el costo de la vida. O sea, yo creo que no es trasladable casi nada. Entiendo por qué la frase está, lógicamente, pero que si profundizamos no lo veo nada claro. ¿Alguien más? Yo estoy más o menos de acuerdo con lo que se ha dicho, de que es una buena comparación, es decir, es una buena narrativa, o es un buen ejemplo, pero faltaría comprobar bastantes más cosas. Pero sí que es verdad que lo más interesante que se puede decir del oro, que lleva toda la vida con nosotros, ¿no? Desde los aztecas que decoraban sus cosas, luego los imperios, las monedas. El oro siempre ha estado cerca de nosotros y siempre ha tenido valor. Y eso es una cosa muy rara, ¿no? De que sigue ahí y seguimos hablando de él. Aunque Warren Buffett diga que no sirve para nada, porque lo sacamos de la tierra para que lo volvamos a meter ahí guardado. Entonces, yo creo que también la gente necesita creer en algo que tenga valor. Y el oro es porque al final, mira, si tú tienes una guerra y te bombardean la casa, es nada, ¿no? Pero el oro lo puedes llevar, lo puedes tener, y eso te da un poquito de sensación de valor, ¿no? De algo que tienes. Yo lo veo así. Es algo que, en la parte de valor, ¿no? Cuando la gente dice, no, es que no hay valor intrínseco, porque el valor intrínseco se lo damos las personas, hombre, evidentemente, lógicamente. Pero hay algo cuando todas las personas le dan ese valor, es decir, porque es un tema que trasciende momentos históricos, trasciende países, trasciende culturas, trasciende credos, trasciende épocas totalmente distintas, continentes, todo, ¿no? Entonces, hay alguien que ve algo dorado en una calle, una moneda dorada en una calle en México Distrito Federal y se va a agachar a recogerla. Pero es que también en una selva en Papúa Nueva Guinea va a haber alguien que está en mitad de la selva con una lanza y con tal, y ve algo dorado y se va a recoger también. O sea, hay algo que es inherente a que se ha puesto todas las culturas de acuerdo, en todos los puntos históricos de acuerdo, en que eso tiene valor, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto es como si nosotros nos sentamos ahora mismo los 5 y pensamos, decimos, Margot Robbie, ¿es una chica guapa o no es una chica guapa? Yo creo que prácticamente los 5 podemos decir, es una chica guapa. Yo creo, puede ser que no te guste, pero ya es raro, ¿eh? Entonces, claro, hay un consenso general en que Margot Robbie no está guapa, es guapa. Sí. Que lógicamente siempre puedes decir, oye, no, es que el valor de guapa o fea se la dan las personas. Ella no es guapa per se, ¿sabes? O sea, es decir, no tiene valor, no es guapa intrínsecamente. No, claro, se lo dan las personas, lógicamente. Pero cuando hay un consenso de que el 99,9% de la gente opina que Margot Robbie es una chica muy guapa, pues coño, es que es guapa. ¿Sabes? Pues lo mismo pasa con el oro. Dices, cuando hay un consenso en que un señor en Papúa y un señor en México Distrito Federal se agachan a recoger una moneda que es de color dorado, porque si la moneda fuera de color verde no se agacha nadie. O de curiosidad, a lo mejor dices una ficha dominó, pero curiosamente se agacha, ¿no? Entonces, ese consenso amplio es el que le da valor, que me atrevería a decir intrínseco, pero ya digo, con el lenguaje usándolo de esa manera, que es un consenso amplísimo a lo largo de historia, generaciones y diversos credos. Yo siempre cuento, lo conté ya el otro día, en mi primer año de podcast hice un par de podcasts dedicados al oro, que simplemente pues hice una pequeña investigación de lo que era.
Y luego varios oyentes, al oírlo, pues se fueron a una joyería a ver, simplemente a preguntar por una moneda, por un lingote, ¿no? Y me escribieron, alguno era un amigo, otro no, y me dijeron, mira, en mi vida había cogido una pieza de oro, pero fue ponerme en mi mano la moneda o el lingote y dije, yo quiero tener esto. O sea, me dijeron las dos personas lo mismo, o sea, como algo innato, ¿no? Como algo de, ha sido tocarlo y decir, yo quiero tener esto. O sea, está muy grabado, por lo que sea, en nuestra esencia. Sí, a mí me pasa lo mismo con Margot Robbie. Yo la toco y digo, yo quiero tener eso. Me pasa pero espérate un momento. ¿Eso quiere decir que la has tocado? O sea, por hablar como, es que me gustaría, pero ahí dice, Margot Robbie también. Y digo, la toco y digo, yo esto lo quiero también. Que una pregunta más, o sea, esto es otra idea que oí hace tiempo que me gustó, que planteaba, era un tío muy loco del oro, muy especializado del oro, pero que decía que el oro al final era como la fuerza de la gravedad de la economía, ¿no? Que al final, si lo analizabas desde una manera total, todo estaba como al final, en el fondo, referenciado contra el oro. Por ejemplo, con las divisas muchas veces una forma de hablar de si las divisas en general están caras o baratas es midiéndolas contra el oro, ¿no? Como con una divisa, cuánto oro compras, cuánto... Y este hacía la tesis de que en general en la economía, en todo, en realidad por mucho que intentasen quitarse el patrón oro o hayamos quitado el patrón oro y el oro sigue siendo el que la referencia y tiene lógica, si lo vemos desde el punto de vista que estamos comentando, de que a lo largo de la historia siempre ha estado ahí y siempre ha sido valorado. Pues esto, ¿cómo lo veis o qué os parece? ¿Alguien que se atreve? Dale, JR, venga, que yo... No, iba a decir a Dani Baeza que hace rato que lo tenemos ahí al pobre sin decir nada. Le toca a él. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo. El oro es valioso, pero y una de las cosas que lo hace tan valioso es justo lo que están hablando, es la herencia cultural que hemos tenido desde miles de años atrás, que el oro es algo que vale, ¿no? Ya ni siquiera lo dudamos. Yo a veces me pongo a pensar en casos extremos, ¿qué pasa si cayera un meteorito con no sé cuántas miles de toneladas de oro? ¿Qué sucedería con eso? Y muchas veces la gente me dice, no, pero eso es un escenario ficticio que nadie sabe si va a suceder en el futuro, nada. Y yo me pongo a pensar, pero sí se atreve la gente a decir que el dólar va a morir, ¿verdad? Entonces, a veces sí se puede pensar en cosas del futuro y escenarios extremos, pero a veces, en ciertos casos no, ¿verdad? Pero sí, ese era mi único comentario. Sí, a ver, esto lo comentamos con Dani cuando estuvo, ¿no? Porque esta es una tesis que hacen los que están a favor de que el mundo, ¿no? Ya verás, pues es que si cae un meteorito con la cantidad de oro, dices, a ver, si cae un meteorito con oro, no vamos a sobrevivir ni Dios, o sea, porque un meteorito con el tamaño suficiente se carga media tierra, o sea, no va a tener valor ni el oro, ni Bitcoin, ni el dólar, o sea, es decir, no me vayáis ¿no? Que a veces la gente se monta, pero se montan unas historias mentales para justificar una inversión que no saben ni cómo justificarla, ¿no? Que es una cosa también muy... También a veces se ve en el oro, ¿no? Hay justificaciones un poco irracionales, ¿no? Si habéis oído alguna así que os venga a la mente. A ver, como todo, hay talibanes de todos los activos, ¿no? El oro yo creo que y yo siempre lo digo, desde luego, el oro no es el único de mis activos. Yo invierto en renta variable, invierto en propiedad inmobiliaria, o sea, el oro es un complemento a mis inversiones, que me dan, pues, lógicamente, como tiene ciertas características y funciona de una manera distinta a otros activos, está correlacionado de manera distinta a ciertos activos, pues me da soporte y tal. Que yo hable de oro es porque me gusta, evidentemente es un activo y me encanta, me gusta mucho la macroeconomía, me gusta mucho el oro, me gusta mucho la historia, ¿no? Y bueno, que para hablar de renta variable ya tenemos 28.000 gente que lo hace, ¿no? Y lo hace súper bien. Y gente que habla de opciones financieras y tal, pues otros
tantos y lo hacen estupendamente. Entonces, bueno, pues dice, ¿cuál es mi sitio? Voy a hablar de algo que no hable casi nadie, ¿no? Entonces, pues esto que me encanta y lo disfruto. Pero desde luego, lo que decimos, ¿no? Talibanes lo hay, ¿no? Y también hay talibanes de oro, hay talibanes de plata y tal, y hay gente que lógicamente conozco a alguno, ¿no? Que tiene all in en oro, o sea, es decir, todo lo que tiene lo tiene metido en oro. Que, oye, yo personalmente no lo haría, pero, oye, esto son decisiones. Hay gente, pues eso, luego hay gente que es all in en plata porque está esperando una especie de apocalipsis zombie donde el pan lo vayas a comprar con plata física, ¿sabes? Como hace 150 años y que vaya a estar, o sea, y que, joder, macho, a ver, pues que es un escenario, como decía Dani Baeza, ¿no? Highly unlikely, ¿no? Y total, seguro que si hay un apocalipsis zombie, tu menor problema va a ser el oro y la plata. O sea, seguro que hay otro millón de historias que te van a afectar más. Pero oye, hay gente que lo tiene. Yo, y hablando de una manera como inversor particular, que es lo que soy, a mí me sirve como cobertura para otro montón de cosas. Lo disfruto porque sí es verdad que el oro es una inversión que se puede disfrutar más que una acción de Apple, porque una acción de Apple la tienes y ya está. El oro, pues puedes ahí afinar, hacer cosas, elegir, mirar, o sea, es una cosa también, una inversión hobby, ¿no? Una inversión que en los últimos, yo me atrevería a decir, desde la creación, los últimos mundos modernos, desde la creación del sistema eurodólar, que vamos a hablar de principios del siglo XXI, ha tenido una revalorización muy importante. Yo creo que alineada con la subida a niveles de deuda, que yo creo que van muy correlacionadas las dos cosas, y que oye, pero talibanes hay de todos los activos, ¿eh? Hay talibanes Bitcoin, hay talibanes de renta variable high-tech, ¿no? Es decir, no, pues hasta hay que comprar acciones tech. Bueno, pues no sé, solo acciones tech. Bueno, macho, yo me buscaría también otra, por si acaso, de cobertura, ¿no? Algo que correlacione inversamente de tal manera que si por cualquier historia que ocurra, bueno, pero bueno, ya os digo, hay para todos los gustos en todos los activos, gente muy, muy radical. Bueno, vamos a ir enfilando el final, pero aún queda una cosilla por comentar. Bueno, JR, pero bueno, hemos visto un poco el papel del oro a nivel de inflación, a nivel un poco también de riesgo geopolítico. Hemos visto también algunas narrativas más de físico, de mercado. Ahora la pregunta, ¿no? O sea, pensando sobre todo en carteras más pequeñas y desde un punto de vista muy financiero, ¿cómo veis el oro en cartera, ¿no? O sea, carteras permanentes, posiciones, más especulativo, más de largo plazo, más de Dani, DD me va a decir, pues hay que tenerlo ahí en el cajón. ¿Cómo lo veis cada uno, ¿vale? Greg me va a decir, Greg sé lo que va a decir, aporta más volatilidad de la que dicen, pero bueno, ¿qué opinión tenéis del oro desde ese punto de vista ya como recomendación, aunque no se puedan hacer recomendaciones a la gente que nos escucha? Yo sigo con mi idea de que el oro es timing y no siempre lo tienes que tener en la cartera. Tienes que tener una parte, pero la ponderación sí que la tienes que cambiar de ponderación. O sea, más especulación, ¿no? Más, digamos, ir jugando con él. Especulación me refiero en cuanto a que haces timing Creo que del mercado. En un entorno, no sé cómo decirlo, tranquilo, ¿no? Un entorno normal, pues puedes tener algo de oro en la cartera, pero te puede aportar solo volatilidad, ¿me entiendes? Los retornos del oro a largo plazo son un 5 o 6% con una volatilidad del 28%. Entonces, ¿me entiendes? No, lo puedes tener, pero no, ni el que no tienes nada, ni el que siempre all in. Entonces, yo creo que hay momentos y yo eso lo he puesto ya en muchas de mis presentaciones cuando he hecho del oro. Hay un indicador que es el Commitment of Traders, que te dice claramente, y cuando ves a los grandes comerciales, a los profesionales, digamos, del sector, que no están cubiertos de oro, es un momento de añadir más oro a tu cartera, ¿vale? Y creo que en los 30 años falla una o dos veces, ¿no? El timing ese de... Además se ve muy bien en el gráfico que cuando los profesionales se acercan a no tener cubierto el oro es un suelo y de ahí empieza a subir, ¿no? Y yo creo que
no tienes que tener grandes sistemas y tal, pero entender un poquito, ¿no? De, si no hay problemas, pues tener oro puedes tener, pero no tanto. Si ves que se acerca algo, pues tienes que tener un poquito más de oro en tu cartera. Eso es mi opinión. ¿Alguien más? JR. JR, dale, porque yo he hablado, ahora luego cuento yo la mía. Te dejo. No, coincido un poco. Es decir, se ha de tener en cartera, nunca pasarse de listo, ¿vale? Y que luego puedes intentar, por eso, jugar un poco, pero en principio el oro es un activo que tiene que descorrelacionarte de cómo puede ser la renta variable o la renta fija. Por tanto, merece la pena tenerlo en cartera. Que luego tengas un 3 y de golpe porrazo pases a un 6 para luego bajar otra vez al 3, pues puede estar bien. Tener más de un 10% seguramente en oro o en una temática, has de estar muy convencido o ser un talibán, como nos decía, ¿no? Dani Dragon oro plata. Así que, pues eso. O si no, luego están aquellos, lo que iba a decir antes, que siempre aciertan. Es igual, sea oro, sea plata, sea Nvidia, o sea lo que sea. Ellos siempre aciertan, siempre estaban en aquello y pierden el tiempo explicándotelo porque quieren hacer un bien por ti. Por eso pierden el tiempo explicándotelo. El clan de la Masterclass, vamos a llamarle, el clan de la Masterclass. Entre otros. Yo no sé de lo que habláis, tío. Ya me lo explicaréis. Porque yo... Greg, ¿estás en Twitter o no estás? He tenido que mirar la tía también de la que habláis, tío. Está bueno, vale, sí. Mira, ves, Sarreco está bien, la quiere tocar, sí. Sí, por supuesto. Un día si queréis no sé qué de Masterclass, tío. No, es que no, a ver, un día, mira, tomad por culo las finanzas, un día hacemos una tertulia solo de hablar de tías buenas, que nos tachen de machista, lo que sea, pero lo pasamos bien con una cerveza. Me van a prohibir ahora. Salseo de Twitter, Mariano, salseo de Twitter. Claro, que le den por saco a las finanzas y hablamos de, a ver, ¿a ti qué tía buena? ¿Cuál es la que te parece más buena? ¿Cuál es la que te parece más el oro? Dani, ¿qué opinas del oro en cartera? ¿No? Ahí, JR, por lo que me has dicho, cartera permanente, no tanto, ¿no? Sí, yo, varias cosas. También depende de la edad del inversor, tener oro. Pero lo que yo pienso es, si a mí me gusta tener activos, no, un paso atrás. Yo veo una continua inflación monetaria. Por cómo está funcionando el mundo, veo continua inflación monetaria, veo un déficit fiscal fuerte de economías desarrolladas y por lo tanto, sabiendo eso, me gustaría posicionarme en activos que puedan reaccionar positivamente a eso. Entonces, ¿el oro puede reaccionar positivamente a eso? Sí. Lo que pasa es que Bitcoin es entre 4 y 5 veces el efecto que tiene el oro. Entonces, ¿qué significa eso? Que es 4 o 5 veces más, es oro en esteroides. Entonces, ¿qué me gusta más? Pues si sé que va a haber ese tipo de inflaciones, posicionarme en activos que me generen más rentabilidad. Entonces, tiendo a preferir el Bitcoin, tiendo a preferir acciones de tecnología que sean más, que reaccionen más rápidamente a estos tipos de inflaciones, pero siempre es bueno tener una partecita, en mi opinión, pequeña, pero prefiero esos otros activos que les mencioné. Esto que acaba de decir Daniel Baeza es una gran lección de trader y de especulador, que eso mucha gente, hablando de las narrativas, no, es que yo tengo que estar aquí, no. Si hay otra cosa que es lo mismo, pero ampliada, y crees que se va a cumplir, vete a lo ampliado. O sea, déjate de rollos, no me cuentes historias, ¿no? Lo que estás diciendo, oye, pues me voy, si va a haber una inflación monetaria, ¿y qué se va a beneficiar? Estos 3 activos, ¿cuál es el que más se va a beneficiar? Pues me voy a ese. Déjate de creencias. ¿Me voy a cuál? ¿A las Nvidias? Pues para las Nvidias. Es al final, además, muy interesante, has dicho los 3 activos que van de la mano en esa inflación monetaria, ¿no? También hay un riesgo ahí, ¿no? En el momento se frena la inflación monetaria, si es que se frenase, claro. Sí que es verdad que, por ejemplo, hablando de ese, que muchas veces también, aquí es una cosa que, mira, también referente al 2020 se utiliza mal, ¿no? Respecto a algo que dice, no, es que el oro también cayó en el COVID. Ojo, fue el último en caer. O sea, fue el último día de liquidaciones, o sea, cuando empezó el COVID y empezaron a liquidar todo. El último, o sea, ya cuando ya fue el jueves sangriento que empezaron a reventar absolutamente todo,
fue el último, ¿no? Pero porque ya empezaron ya tenían, o sea, tenían que sacar pasta de todos los lados, ¿no? Pero ahí tú ves en esos momentos, porque esta es otra de las cosas, ¿no? Las narrativas, las correlaciones, ¿no? Tú tienes que ver en esos momentos de absoluta tensión qué está haciendo cada activo, ¿no? Y el oro en realidad fue el último. El último es cuando ya no me queda nada, ya tengo que vender hasta mi casa, ¿no? Pues eso es lo que pasó en el COVID, que es otra narrativa que también oigo por ahí y no es correcta, porque estás juntando 15 días y lo liquidaron como tal en uno, ¿no? Bueno, pues no sé si tenéis alguna cosa más que decir, algún comentario. Sí, yo una pequeña. Pues sí, eso es lo que dice. Pregunta de porcentajes, etcétera, etcétera. Bueno, sí. A ver, es que Dani, te había pasado, porque digo, como sé lo que va a decir. No, unos datos. Por ejemplo, el oro. Desde que está el sistema euro-dólar, es decir, de que el euro funciona, ¿vale? Los beneficios medios anualizados son del 9,2%, ¿vale? Ese 9,2% no creo que haya muchos fondos ni de gestión activa ni de gestión pasiva que te hayan dado un 9,2 anualizado. Luego, el momento de entrada, el timing, ¿no? Que siempre hablamos de, oye, claro, es que si entras en tal momento, sales en tal y haces así o haces asado. Bueno, el caso del oro, ha habido solo 2 años que ha dado rentabilidad negativa. Uno es el 2013, que es una rentabilidad negativa bastante potente, el 24%, y el 2015, que es una rentabilidad negativa del 4,5%. Luego ha habido el 2021, que es un empate, prácticamente, y el resto son todas rentabilidades positivas. Y en esos 24 años hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, incluyendo year to date, 13 de 24, que las rentabilidades han sido de dobles figuras positivas. ¿Vale? Luego hay 1, 2, 3, 4 años de ese grupo en las cuales esas rentabilidades han sido mayores del 20%. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Y luego, en cualquier divisa que hayamos o que se haya marcado esas plusvalías, ¿vale? Pues prácticamente se mantienen. Luego, las divisas más endebles, como la rupia, como el yen, o sea, ahora mismo el yen, etcétera, pues claro, las plusvalías son lógicamente mucho mayores. Para no haber hecho dinero con el oro, si tenemos tablas de entradas y de mantener más de un año, se ha hecho dinero siempre, en cualquier mes, entrando en cualquier mes, de cualquier año hasta ahora, básicamente. O sea, sí, y ha sido literalmente en 24 años, es decir, perder dinero. Si lo aguantas un año, estoy hablando, aguantándolo un año, en cualquier entrada. Si es verdad que ha habido momentos en los cuales, por ejemplo, si hubiéramos entrado en agosto del 2011, hubiéramos ganado solo un 1,8. Estás hablando de un mes en, pues imaginaos, 24 años, 24 por 12, en 400 meses, 350 meses de entrada. O sea, las cifras realmente, como inversor puro, son salvajes, o sea, de rentabilidades. Hombre, claro, dice, no, Bitcoin tiene más. Claro, vale, Bitcoin, efectivamente, Bitcoin tiene más. Pero ya os digo, cualquier fondo de gestión activa o gestión pasiva no gana a esto ni en broma. O sea, habría que buscarlo, ¿eh? A veces Warren Buffett, Berkshire Hathaway en los últimos tal, bueno, pues puede ser, pero me refiero, habría que escogerlos a dedo. Desde luego no es fácil. Ahora, ¿cuánto tener? Yo creo que un activo que garantizado, ya sabéis que no hay nada, la muerte y los impuestos, pero algo que en los últimos 24 años solo haya fallado un año o 2, vamos a ponerle, porque el segundo año que más pasó de 2013 que perdió un 24, el segundo año siguiente que perdió fue solo un 4,5%, ¿no? Pues hombre, habría que darle una oportunidad en cartera bastante potente con estos números, sinceramente. Potente. Cada uno en función también de acuerdo totalmente con lo que decía Dani Baeza, de edad, afán de riesgo, horizonte temporal, etcétera. Pero que hay que tener oro, yo creo, con estos números, a mí me parece indiscutible, ¿no? O sea, difíciles de
echarlos por tierra, ¿no? Sobre todo con una consistencia, sobre todo me refiero a la consistencia anual, mensual y de retornos medios, ¿no? Es difícil ponerle un pero como inversor, más allá de que me guste, no me guste, si esto os lo digo y no sé del oro y os estoy diciendo que son acciones de Johnson & Johnson, ¿sabes? Pues esto es increíble, yo quiero comprar, ¿no? O sea, habrías montado una masterclass. Había montado una masterclass, claro, pero está, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está mi tesis. Del oro, más allá de que es bonito, me gusta y me encanta tenerlo. Me ha molado porque aparte has sacado el lado quant, ¿eh? Hemos visto aquí un lado basic quant, pero muy bien, ¿no? Claro, bueno, es que señores, yo soy un inversor romántico, pero yo soy inversor. O sea, la idea es comprar por 1 y vender por 2. O sea, eso creo que aquí todos los que estamos sentados en la mesa estamos en la misma, ¿sabes? O sea, el romanticismo está bien, pero el romanticismo no paga las facturas. Exacto. Sí, bueno, eso luego en FinTwit ya sabes que se debate, ¿no? Que hay que mantener hasta el infinito y holding to maturity, y si no baja, si no vender no has perdido, ¿no? Y bueno, en fin, todas estas narrativas que funcionan tanto y que están por ahí. Bueno, ya llevamos 1 horita y algo, yo creo que es momento de cerrar, salvo que tengáis algo más, alguna otra frase narrativa, idea que queráis decir que os dé rabia, que es el momento de desahogaros. Le digo a Nuria que es que, pues es que no aparecen casi chicas, o sea, si hubiesen chicas no tengo ningún problema en invitarlas, pero que es que no sé, o sea, yo también lo entiendo, o sea, no creo que sea la temática más interesante. Tú querías hablar solo de tías buenas, ahora queréis... No, yo he dicho, oye, que un día que le den por saco a las finanzas y hablamos de chicas, ¿no? Y dice, es que no invitáis a tertulianas, es que creo que chicas que hayan mencionado en los comentarios, creo que puedo contar 5, una más. Bueno, señores. Te puedo dar las estadísticas del canal, creo que son, ayer lo miré, 1,3%. 1,3%. Estamos todos en el mismo barco, Greg, créeme. Las mías también, mis estadísticas de canal también. Esto es, como suele decir, un buen campo de nabos. Señores, ¿alguna cosa más? Y si no, hago rondita de despedida, así frase que os queráis quedar, si alguien tiene algo más que decir, y si no, que yo creo que 1 hora y media está ya bastante bien, ¿no? A mí me ronda. ¿Qué opináis de, ¿no? la típica pregunta tonta que llegará este año a 2.000 a 3.000 el oro? Mi respuesta fue que no creo, que no lo veo por los tipos, pero vosotros lo veis este año, 3.000 el oro. Yo no, y espero que no, además, porque este tipo de subidas así y tal son poco sostenibles en el tiempo. Nos encanta que sea sostenible en el tiempo y que mantenga los niveles pues eso, razonable. Yo creo que no va a ocurrir y espero que no ocurra, sinceramente os digo. Perdona, pero tengo que meter mi boleto de lotería. JR. Bueno, yo, nada, dos frases finales y tienen que ver en cosas que tocamos más hacia el inicio de la sesión. De la eliminación del patrón, hemos hablado poco de él, pero nos decía el amigo Antonio Barco, le envió un saludo desde aquí, decía que cuando el Reino Unido no se desligó del oro y Estados Unidos sí, pues al Reino Unido le fue muy, muy mal, ¿no? Y le iba a decir, esto es como jugar al póker. Estados Unidos juega solamente con los ases, los reyes y las reinas, y tú juegas con toda la baraja. Siempre tienes las de ganar, ¿vale? Eliminar el patrón oro era una ventaja. Y también hablando del patrón oro, y en relación a lo que decía Dani Dragón Oro, y que bueno, y en alguna vez también ha comentado en otras cosas Daniel Baez, la eliminación del patrón oro es interesante y está bien, ¿vale? Porque permite, como en Daniel Dragón Oro, si pasa un evento inesperado, poder, ¿no?, hacer frente a él porque tienes esos recursos que traes del futuro para aquí. El problema es que das una pistola a un mono, que son los políticos, y que de una cosa que es buena acaban haciendo excesos y acaban pervirtiendo algo que era bueno. Y yo creo que estamos en ese punto. Con el agravante que quien había de hacer el trabajo de fiscalizador, ¿no?, y decir hasta aquí sí, hasta aquí no, que eran los bancos centrales, pues ahora se han unido también al asunto y hacen la vista gorda. Y ese es el gran problema de esos excesos a día de hoy, ¿vale? Y con eso ya dejo mi última intervención. Y que no tienen vuelta atrás, ¿no? O sea, no puedes decir ahora vuelva un patrón oro o alguna cosa, o sea,
es una patada, son decisiones que les llevan a una patada hacia adelante, en parte, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir lo que hacía tiempo que no lo decía y ahora últimamente lo he dicho, y creo que se lo dije a Daniel, ayer se lo escribían en un WhatsApp, ¿no? Los bancos centrales son rehenes de sus palabras, esclavos de sus actos y prisioneros de los mercados financieros. Y cuando digo los mercados me refiero también de los políticos, que al final son los que, ¿no?, han llevado las cosas a excesos. Y ahora, pues, es muy difícil volver atrás. Tienes el peligro de romper algo, y lo vemos en el Banco de Japón, ¿no? ¿Por qué el Banco de Japón no puede hacer que el yen se revalorice, que sus tipos suban? Pues porque podría romper muchas cosas. Estamos ahí. Dede, tu cierre. Mi cierre es una frase que no ha dicho a mí, que no me repatea, pero sí dice, joder, macho. Lo de, el que se ha mencionado ya, lo del oro no da rentas. Es que no tiene que darlas. Es que el oro es un fin, no un medio. Es un fin porque es el fin monetario, o sea, es el fin final. O sea, es el objetivo. O sea, las rentas es la generación de rentas no es un medio de producción. El oro nunca ha sido un medio de producción. Entonces, si pretendes que te den rentas, no va por ahí los tiros, ¿no? Tú lo que pretendes es que otro activo te dé rentas para poder comprar oro. O sea, el oro es el fin siempre. Hablo históricamente, ahora hablo en tal. A ver, que los españoles iban a la selva en Colombia a buscar el dorado. O sea, ese era el fin. No es que fueran al dorado a buscar medios de producción para generar rentas. No, nadie iba a Colombia a generar rentas. Iban todos a por el oro. ¿Vale? O sea, esa es la tal. Y eso es una cosa que, como activo, no sé, lo Warren Buffett y tal, no es que no da rentas, claro, es que el oro, tú estás buscando otra cosa, tú estás invirtiendo en medios de producción. El oro es un fin. Y por lo demás, nada, agradecer a todos, ¿no? Me lo pasaba grande, vaya cuatro fantásticos. A ver, ahí te digo dos cosas. Me mola mucho lo que has dicho porque es como decir, a ver, el oro ya mola mucho para que encima te tenga que dar pasta. O sea, ya tenerlo mola. Encima quieres que te dé dinero, hombre, ya, apaga y vámonos, ¿no? Ya te lo da porque es dinero. O sea, es decir, claro, no, pero sobre esto, sobre deuda y sobre papeles, ya te lo está dando. ¿Sabes? No es no es solo que te tenga que buscar renta. Y luego lo que dice Warren Buffett, yo lo entiendo. O sea, si yo soy Warren Buffett o Druckenmiller o cualquiera de estos supercracks que soy capaz de sacar un 20 o 30% con mi estrategia, ¿para qué me voy a ir al oro? O sea, yo también diría que el oro es una patata si fuese Warren Buffett. ¿Para qué me voy a ir al oro que solo me da un 10 de media? Claro, perdedor. O sea, si eres yo, un perdedor, si, que solo tienes un 10 de media en los últimos 24 años. Claro, es que es verdad. O sea, ¿para qué? ¿No? Y la de cierre para Daniel Baeza, tu comentario de cierre. Sí, mi comentario de cierre es ¿qué podemos esperar en el futuro? Más deuda, más impresión de los bancos centrales, mayor propagación de la tecnología, peor demografía, y por lo tanto hay que saber en qué posicionarse para aprovecharse de estas cosas que están sucediendo, y el oro es una de ellas, es una de varias de ellas. Entonces yo, aunque cuando hablo mal del oro, ni siquiera es que hablo mal del oro, es que como que mi misión en mi vida se ha convertido en desmitificar estupideces, ¿no? Entonces, cuando hablo mal del oro, simplemente lo que estoy haciendo es botando argumentos sin fundamento, pero el oro en sí es bastante bueno, ¿no? Así como otros activos también para estos escenarios que les planteé. Perfecto, pues con esto cerramos esta final de Champions League que hemos hecho adelantada, estas narrativas del oro. Muchas gracias a los 5, Greg, Dede, JR, Daniel Baeza, ha sido un auténtico placer, yo creo que ha molado mucho, dentro de lo difícil que es siempre coordinar a 5, que siempre pues uno habla más, otro menos, cuesta, es complicado, pero se hace lo que se puede y yo creo que ha salido muy bien, yo estoy muy contento y creo que la gente, por lo que pone en los comentarios, también, y veo el like físico, el like muy de oro, de si no lo ves, no es tuyo, de Daniel Baeza, que me ha gustado. Así que buenas noches a todos, muchas gracias. Amun Valencia. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias. Pura vida. Oh.